Hola queridos amigos, muy buenos días, feliz día para ustedes. ¿Cómo andan hoy? Deseamos de corazón que el Señor les bendiga ricamente, que estén teniendo una feliz mañana. Y hoy gracias, les agradecemos por acompañarnos cada día en el canal Enseñanza Bíblica. Tenemos la oportunidad de pensar, de reflexionar en el capítulo número 36 del libro del profeta Ezequiel. Vamos avanzando, ya no quedan tantos capítulos de este libro, pero ha sido un libro que ahora en los capítulos 33 al 39 para mí son una de las porciones de Ezequiel preferidas, y realmente acá en el capítulo de hoy, lejos de hablar o lanzar una endecha para Israel, ahora toca un momento de promesa, de restauración, de sanidad para el pueblo de Dios. Así que bueno, vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que Él nos acompañe. Querido Padre Celestial, que estás en el cielo, muchísimas gracias por darnos la vida y la salud en esta ocasión. Solo te queremos rogar, Señor, que nos des amplitud de mente, que nos des una base espiritual para poder comprender la verdad bíblica, y sobre todo no solamente comprenderla intelectualmente, sino que la podamos desarrollar en nuestra vida espiritual, personal y también al compartir con nosotros, Señor. Quédate en nuestra compañía, ayúdanos a comprender de la palabra y que el Espíritu Santo nos esté dirigiendo en todo momento. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén. El capítulo de hoy tiene 38 versículos. En estos 38 versículos, Ezequiel 36 se puede dividir en dos porciones, de los versículos 1 al 16 y también de los versículos 17 al 38. En estas dos porciones vemos, están interconectadas estas profecías claramente, pero tienen un mensaje un tanto distinto ambas de ellas. En los versículos 1 al 16 específicamente Dios le da un mensaje a todos los vecinos, a las naciones extranjeras que entraron en contacto con el pueblo de Judá, sea antes del cautiverio o sea al momento de cuando Judá fue al cautiverio a Babilonia, ¿no? En los versículos 1 al 6 habla acerca de la vergüenza, de la ignominia, de la exposición vulnerable que tuvo Judá, que tuvo Israel ante las demás naciones. Y es muy interesante que no solamente quedó mal parada, por así decir, la nación de Israel, sino que al Dios al cual esta nación, en específica Israel, hablando de Israel del norte y también Judá del sur, ¿no? No solamente quedó mal parada la nación en sí misma, todos sus príncipes, su monarquía, sino que se había difundido una creencia del poderío, de la superioridad de los dioses. ¿Y cómo se demostraba esa superioridad? Quien dominaba a otro, quien conquistaba una ciudad conquistaba a la otra. Por lo tanto, el Dios de Israel y de Judá quedó grandemente avergonzado ante las demás naciones. Y Dios va a hablar en estos textos y le va a decir al pueblo acerca de cómo las naciones se han burlado. Dice en el versículo 5, por eso así habla el Señor. Sí, en el ardor de mis celos yo hablo contra el resto de las naciones. Y no solamente las naciones, sino específicamente Edom, que con el corazón desbordante de alegría y el ser lleno de desprecio se han atribuido la posesión de mi país para destruirlo y saquearlo. En estos pasajes vemos de que Dios amaba, Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito, una meta con Judá. ¿Cuál era la meta? Al regresar del cautiverio, lo que Dios le dijo a Judá es que Él los iba a restituir, Él les iba a entregar nuevamente su tierra. Y por eso está recibiendo el pueblo de Israel una segunda oportunidad
post-exílica. Y muchos aplican todos estos pasajes al levantamiento del Estado de Israel. Pero Jesús dejó muy en claro allí en Mateo 21 que dijo: el reino es quitado de ustedes, de vosotros, y es entregado a otro pueblo. Además de eso, Jesús también dijo: vuestra casa os es dejada desierta. No puede ocupar el papel, el rol de Israel en el futuro de la profecía, porque Israel fue como Estado, como organización, como porción terrícola geográfica que representaba a Dios, fue desechado luego de la venida de Jesús y unos años más tarde, según la profecía del profeta Daniel, de las 70 semanas, ¿no? Es decir, que estos textos no están aplicándose al tiempo presente de Israel. Israel, estas promesas que se están dando aquí solo y exclusivamente eran, y específicamente en los versículos 17 al 38, eran condicionales. Y van a ver ustedes muchos elementos de regeneración, o sea, de arrepentimiento, de conversión de parte del pueblo. Y Dios juega mucho con esto en los versículos 17 al 38. Por ejemplo, en los versículos 18 al 21, Dios habla acerca de la pecaminosidad pasada del pueblo de Israel. Dios dice: ustedes han manchado con su conducta mis normas, mi fama se ha mal difundido en las naciones. Pero en los versículos 22 al 38 habla acerca de la restauración, y noten el tiempo, post-exílica, o sea, después del exilio, hasta que terminen las 70 semanas de Daniel. Pero saben que cuando regresó el pueblo, y acá dice en el versículo 8 que la venida de Israel, o sea de Judá, ya está por llegar. Faltaban unos 50 años más o menos, medio siglo, pero faltaba bastante tiempo. No era que había poquito tiempo, sino que quedaba todavía un tiempo de exilio en Babilonia. Y es muy interesante que hay algunos puntos centrales en los versículos 17 al 38. Primeramente, el versículo 21 dice: entonces yo tuve compasión de mi santo nombre, que el pueblo de Israel profanaba entre las naciones a donde había ido. De los versículos 20 al 22 se puntualiza lo que dice Romanos 2:24, que por el mal testimonio del pueblo de Dios, el nombre de Dios es blasfemado. Qué terrible que Dios lance este mensaje en esta profecía para nosotros en este día. ¿Será que usted se llama creyente, pero lo que está haciendo deja mal parado no tanto o no tan solo a usted en su vida personal que comparte con el otro, sino que también está dejando mal parado a Dios, está dando un mal testimonio acerca de Dios? En los versículos 25 al 28 se encuentran algunos de los elementos para mí centrales del capítulo de hoy, que habla acerca de la regeneración del pueblo de Judá. Tristemente, esa regeneración era la propuesta que Dios tenía para el pueblo suyo, pero el pueblo de Judá nunca alcanzó esta propuesta. El primer elemento es la limpieza. Cuando Dios llega a la vida suya y a la mía, Dios quiere que ocurra lo que dice el versículo 28 en la última parte: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Para que ocurra esa comunión, esa interacción, ese alcance en la vida espiritual, queridos amigos, debe ocurrir todo lo que pasa anteriormente. Primer punto, purificación. El Señor le prometía a Judá que iba a limpiarlo de sus impurezas. Como dijimos en los versículos 18 al 21, Dios le cuenta al pueblo acerca de sus impurezas.
En el versículo 26, Dios dice, y es un texto muy conocido, dice, les daré un corazón nuevo, un corazón nuevo. ¿Saben qué significa esto? Cuando Adán y Eva pecaron, porque ambos cometieron pecado. Primero Eva, según el apóstol Pablo, y luego Adán, también está en Génesis ese relato. Hubo un cambio en el corazón del ser humano. Y hubo una fractura en todas las fibras internas del corazón, del intelecto, de las emociones, de la voluntad del ser humano. Y ese ser que fue creado por Dios, que amaba a su esposa Eva, ese ser que amaba a Dios, ahora en el capítulo 3 de Génesis, aborrece a su esposa y también detesta a Dios y le echa la culpa del pecado. Entonces el corazón del ser humano quedó lastimado y Dios tiene que buscar una solución. Y esto ocurre en la regeneración interna que hace Dios. ¿Y cómo lo hace? En el versículo 26 dice, ¿quién trabaja en eso? El Espíritu Santo. Y pondré en ustedes un espíritu nuevo, una manera de pensar, una manera de razonar, una manera de conducirse, principios diferentes en su vida personal. En el versículo 27 habla, el cuarto punto, habla de piedad práctica. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y que observen y practiquen mis leyes. Queridos amigos, queridos hermanos, para cumplir las leyes, para estar en sintonía con la ley moral de Dios, se necesita comunión con Él. Se necesita el auxilio del Espíritu Santo, de su Espíritu. No lo podemos hacer solos. No lo podemos hacer según nuestra manera de ver. No lo podemos hacer según nuestras propuestas, sino que debemos hacerlo según la propuesta del Espíritu Santo. Y el quinto punto es, en el versículo 28, llegar a ser pueblo de Dios. Y que Dios llegue a ser el Dios de mi corazón. Queridos amigos, queridos hermanos, Dios no solamente tenía una meta de prosperidad, como vemos en este capítulo, que Dios le iba a dar prosperidad económica, social, política. En todos los sentidos Dios iba a prosperar a Israel, pero lo más importante es que Israel tenía la oportunidad de aceptar a Dios y contarle a las naciones, contarle al mundo de quién era su Dios. Tristemente estas promesas se cumplieron de manera muy pálida en el Israel post-exílico. Esto es muy triste porque el Señor luchó con capa y espada para alcanzar esta meta con su pueblo, pero el pueblo se hizo, lejos de testificar de manera positiva ante las demás naciones, se encerró en sí mismo y causó estragos espirituales en las demás naciones, infundiendo una imagen de un Dios temerario, de un Dios exclusivo, un Dios que no incluye a otros, un Dios que solamente da la salvación para su pueblo, y llegó a arraigarse a sus normas, a sus leyes ceremoniales, a tal punto que perdieron de vista cuál era el centro de su ley ceremonial, el Señor Jesús. Dios quiere que nos purifiquemos, Dios quiere cambiar nuestro corazón, Dios tiene promesa de restauración para el que va a ocupar el lugar de Judá, la iglesia cristiana. Por eso nosotros debemos escuchar cuál es el plan de Dios en la regeneración del corazón de cada integrante de su pueblo. Que el Señor le bendiga ricamente, fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.